Bueno, buenas noches. Entonces, si tienen alguna duda, pues siéntanse en la total libertad de escribir ahí. Si alguien por error o se dan cuenta que alguien activa su micrófono por error, pues también me pueden escribir por ahí porque a veces no me doy cuenta porque no tengo puestos los audífonos. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer un breve repaso a lo que estábamos viendo ayer también, ¿verdad? Que es un paquete estadístico para que no estuvieron. Vamos a ver así de una manera un poquito más rápida que ayer. Pues básicamente es un conjunto de programas informáticos que fueron diseñados específicamente para analizar datos de manera estadística, ¿verdad? Para poder obtener resultados que podamos interpretar y que a través de esto o a partir de esta interpretación podamos tomar decisiones que vayan a ser acertadas, ¿verdad? Que en este caso principalmente pues para mejorar los procesos, ya sean procesos de manufactura o procesos de servicio. Y vean que tenemos aquí como quien dice dos grandes niveles, ¿verdad? Estadística inferencial y la estadística descriptiva, que ya vimos que estadística descriptiva solo nos describe un conjunto de datos, ¿verdad? Puede ser desde X1 hasta XN, pero únicamente nos van a decir cómo son esos datos que recolectamos. Cuando hablamos de una muestra, pues ya intervienen técnicas de muestreo, ¿verdad? Esta es una población, ¿no? Y decimos que estadística inferencial es cuando esta muestra de acá que tomamos y que es ese conjunto de datos representa a toda la población, ¿verdad? Entonces, básicamente esa es como en términos bastante sencillos, esa es la gran diferencia entre la estadística inferencial y la estadística descriptiva, ¿verdad? Entonces, Sigma Excel es el software que vamos a ver el día de hoy. Básicamente es un software creado que funciona como un complemento de Microsoft Excel, ¿verdad? Y por eso es de que se llama XL, ¿sí? Que es el resumen de Excel, ¿verdad? Fue diseñado desde cero para ser una herramienta rentable, poderosa, pero fácil de utilizar y que permite a los usuarios realizar mediciones, análisis y mejoras de los procesos para posteriormente, pues también implementar ciertos planes de control dentro de los mismos, ¿verdad? Y si se dan cuenta, como les mencionaba, esto lo podemos aplicar para procesos de servicio, ¿verdad? Transaccionales o de manufactura o fabricación. Entonces, que tal como les decía, es un complemento de Microsoft Excel, ¿verdad? Y se utiliza bastante para la capacitación en certificaciones de Lean Six Sigma, ¿verdad? Para los que están recibiendo la certificación Green Belt conmigo, pues ahí vamos más adelante, en unas 3, 4 sesiones, si no estoy mal, vamos a empezar ya a ver estadística, pero nosotros nos vamos a dedicar a ver con Minitab, ¿sí? Entonces, por eso, para igual este curso, también este webinar, pues también les puede ayudar ahí un poco porque para que sepamos principalmente que no hay un único software y que tenemos ahí alguna alternativa que también es bastante buena, ¿verdad? Nosotros actualmente como Verity somos partner de Sigma Excel, ¿verdad? Entonces, nosotros actuamos ahí no como revendedores, sino nosotros proporcionamos capacitación y pues dentro de esas capacitaciones va incluida una licencia original del software, ¿verdad? La licencia original está valorada, bueno, en la página la pueden encontrar ustedes, eh, y pues el precio normal de esta es de $300, ¿verdad? Que esto es muchísimo menos, ¿verdad? Si lo multiplicáramos por 8, más o menos 2,400 quetzales, comparado contra los 20,000 que cuesta la licencia de Minitab, ¿verdad? Entonces por ahí ya tenemos una ventaja bastante grande, ¿verdad? Que es el precio de la licencia. Ventajas del software estadístico, ¿verdad? Ya habíamos platicado ahí el rango de técnicas. La ventaja y lo que a mí me gusta mucho de Sigma Excel, que de hecho por eso empecé a utilizarlo hace ya algunos años, pues poco a poco fui ahí adentrándome. Al principio solo hacía las partes básicas, pero poco a poco he ido descubriendo todas las técnicas que utiliza. Funciona de manera
diferente a Minitab, ¿verdad? Se maneja distinto, sin embargo, pues esta también es bastante intuitiva. Esta también tiene una ventaja de que nosotros podemos configurar los menús de Sigma Excel para que sean acorde a las etapas de la metodología del Lean Six Sigma, que es el DMAIC, ¿verdad? Entonces, pues también ahí nos ayudan bastante. Yo creo que Sigma Excel tiene como reducido el número de análisis estadísticos que se puede hacer. Yo creo que esto es bueno porque en Minitab siento que hay demasiada repetición, o sea, hay como 3 o 4 formas de hacer los análisis. Te podemos hacer los análisis por separado, pero luego hacemos un análisis más completo y luego si nos metemos al asistente nos hace todo un reporte. Entonces creo que termina siendo tan redundante que muchas veces cuesta encontrar los análisis o puede tender a confundir si no tenemos mucha experiencia en eso. Puede llegar a confundir y pues no nos podemos ahí perder con ver qué análisis es el que debemos de utilizar, ¿verdad? Entonces, ventajas también de Sigma Excel es de que nosotros ya tenemos los datos en Excel, entonces no tenemos que estar copiándolos y pegándolos, ni viendo si están todos los datos copiados, si faltan algunos. Entonces, pues lo hacemos todo en un mismo programa, que es en Excel. Entonces, esto para mí es una gran ventaja porque muchas veces tenemos tablas bastante grandes con una gran cantidad de columnas y de datos. Entonces, a veces tenemos que elegir cuáles exportar hacia Minitab, con cuál quedarnos. Y esto pues a veces también genera cierto nivel de molestia, ¿verdad? Por estar manipulando los datos. Mientras que con Sigma Excel, pues seleccionamos toda la tabla y después solo vamos eligiendo qué datos son los que queremos ir analizando. Entonces, por esa parte me parece bastante más limpio Sigma Excel, ¿verdad? Y al final de cuentas, las gráficas que realiza Sigma Excel son muy buenas, siendo honestos, son bastante buenas. Yo diría que más allá de la interfaz o de lo bonito que podamos ver en las gráficas, Sigma Excel no tiene nada que envidiarle a Minitab. Y de hecho, pues normalmente estamos acostumbrados a trabajar en Excel, entonces esa es una ventaja, o sea, estamos trabajando en un entorno que ya conocemos, es solo como añadirle más cosas a Excel, ¿verdad? Entonces, tenemos más control sobre las hojas de cálculo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son sobre las mismas, sobre las que vamos a estar trabajando. Em, tenemos, por ejemplo, en Minitab es muy difícil la parte de la hoja de cálculo, ¿verdad? Porque no es para eso. Entonces, con esta Sigma Excel tenemos ventaja que podemos seguir utilizando Excel y haciendo cálculos entre celdas sin ningún problema. Los resultados, pues siempre nos los Sigma Excel, partimos de una hoja y siempre con cada resultado nos crea otra hoja. Esto es maravilloso porque no tenemos que estar copiando los resultados en otro lado, estarle cambiando formato, estar viendo si caben o no caben. Entonces, todo este trabajo nos lo hace Sigma Excel y yo creo que eso me parece, bueno, perdón, para mí eso me parece bastante bueno. La precisión ya habíamos platicado, Excel se queda corto. Sin embargo, pues con estas funcionalidades nuevas que le añade Sigma Excel, creo que se termina de cubrir esa parte. Y básicamente lo que hacemos es tener un Excel, o digámoslo así, un Super Excel o un Excel enriquecido, ¿verdad? Que ya cumple dos funciones, que una es la hoja de cálculo y el manejo de datos que normalmente conocemos, y añadiéndole el plus, ¿verdad? Que es la capacidad para poder realizar otro tipo de análisis estadístico que normalmente no podríamos hacer en Excel. Entonces, ya para ir aterrizando de manera más concreta, vamos a irnos directamente a los ejercicios. El manejo de datos que tiene Sigma Excel a mí me parece muchísimo mejor que el que tiene Minitab. Aquí vamos a ver solo algunos. Sin embargo, se pueden hacer muchísimas cosas más. Vamos a ir por ahí observando. Déjenme cambiarle la vista a esto para que pueda ser más amplio. Listo.
Voy a abrir Sigma Excel desde cero, les voy a mostrar. Cuando nosotros cargamos Excel, no se carga Sigma Excel por excelencia, ¿verdad? Sino que nosotros debemos de cargarlo cuando lo vayamos a utilizar porque es un complemento, a pesar de ser un complemento, es un complemento bastante completo y eso pues a la vez hace que sea un poco más pesado el Excel, entonces no vale la pena estar cargando tantos recursos cada vez que abrimos Excel. Vamos a cambiar aquí la forma de compartir. Entonces, ahora sí ya pueden ver mi pantalla, solo quiero verificar. Sí, muy bien. ¿Sí están viendo la pantalla ahí? O sea, aquí me estoy cambiando a otra ventana. Entonces, solo me confirman si sí se está viendo lo que voy haciendo. Gracias, Bárbara, muy amable. Listo, perfecto. Les agradezco mucho. Entonces, nosotros partimos, ¿verdad? Nos vamos al inicio y escribimos Sigma Excel, que nos va a aparecer como una aplicación, ¿sí? Presionamos aceptar y lo que abre es Excel y pues ahí va cargando. Aquí tenemos, si se dan cuenta, está cargando Sigma Excel. Entonces lo que hace es básicamente abrir Excel. Si se dan cuenta, aquí tenemos dos nuevos menús o dos nuevas pestañas. Una de Sigma Excel y la otra es específicamente para construcción de gráficos de control, ¿verdad? Entonces la que utilizamos es normalmente esta de Sigma Excel y pues este es todo el menú. Este menú de acá es en el que vamos a hacer los primeros ejercicios ahora. Se llama manipulación de datos, ¿verdad? Luego tenemos aquí esto me parece bastante bueno porque son puramente plantillas orientadas principalmente a cierta de recolección de datos para análisis estadísticos y también todas las plantillas que tengan que ver con Lean y con Lean Six Sigma, ¿verdad? Aquí tenemos para hacer un Project Charter, un CPOC, un plan de recolección de datos, matriz causa y efecto, un AMEF, etcétera, ¿verdad? Luego tenemos aquí el menú. Me parece que estos menús están muchísimo más organizados que Minitab. Si se dan cuenta, todo el tiempo estoy haciendo comparación con Minitab, pues porque esa es precisamente la idea, que vayamos viendo eh, qué diferencia hay entre los dos, ¿verdad? Ya vimos por ahí las ventajas ayer de Minitab y hoy pues estamos viendo las de Sigma Excel. Entonces aquí tenemos todo el análisis gráfico, va a ir acá, todo el análisis estadístico va a ir aquí. Esta sección es dedicada directamente al análisis del sistema de medición que se hace en los proyectos de Lean Six Sigma, normalmente en la etapa de medición. Luego tenemos aquí el menú para hacer análisis de capacidad de procesos, diseño de experimentos, ¿verdad? Que eso se hace en los entrenamientos, pero ya de Black Belt. Los gráficos de control, ¿verdad? Y pues por ahí otro tipo de análisis estadístico más complejo. Luego aquí en esta pestaña, si se dan cuenta, tenemos el menú ayuda y aquí nos vamos donde dice datos de ejemplo, ¿verdad? Aquí nos tira un anuncio, le damos que sí y nos abre básicamente una carpeta donde están una serie de archivos que nos sirven para los ejemplos, ¿verdad? Sigma Excel viene con un libro, un instructivo, ¿verdad? Donde dice cómo usar todas las funciones. Yo diría que entre las pocas desventajas que tiene Sigma Excel es que todo está en inglés, o sea, no está dirigido al segmento de mercado en español. Entonces, ahí pues nos toca en muchas ocasiones bueno, tener que estar traduciendo y básicamente es como acostumbrarnos. La mayoría de información en el mundo está en inglés y en estadística y en Lean Six Sigma ocurre exactamente lo mismo, ¿verdad? Entonces, por aquí tengo yo abiertas las dos carpetas. Aquí es de los ejemplos de Sigma Excel y en esta otra carpeta de acá tengo archivos que son para los ejercicios de Minitab, pero ya en formato Excel, para pues también hacer que yo normalmente hago los dos tipos de ejercicios, ¿verdad? Con los dos programas.
Entonces aquí vamos a hacer el primer ejercicio, que lo que vamos a buscar es hacer un subconjunto por categoría. ¿Qué quiere decir esto? De los datos que tenemos en una tabla, puede ser que tengamos muchísimas categorías, unas tablas bastante grandes, entonces yo quiera seleccionar o extraer solo los datos de una cierta categoría. Para ponerlo un poquito más sencillo, en este ejemplo, pues lo vamos a abrir de una vez, que es Customer Data. Aquí la tenemos. Listo, vamos a ver qué pasa ahí. Ahí está. Mi computadora ya requiere una limpieza extrema. Vean estos datos o esta tabla que está aquí, que es bastante grande. Tiene 100 datos, 100 filas, y vean que tienen hasta la columna N, que son como 14 columnas, más o menos. Sí, 14 columnas. Entonces, estos son los datos o son los datos que se tienen sobre clientes, ¿verdad? Y aquí tenemos el grado de satisfacción total de los clientes. Si se dan cuenta, aquí lo tenemos por fecha, aquí lo tenemos por tipo de cliente, cliente 1, 2 y 3, o puede ser cliente tipo A, tipo B y tipo C, según lo queramos categorizar. Luego tenemos aquí número de orden, promedio de órdenes por mes, promedio de días en que se entregan las órdenes, satisfacción general o la satisfacción del cliente que ya habíamos visto. Luego tenemos por aquí, vamos a ver, creo que de estas ya no vamos a usar algunas. Tamaño del cliente. Hay clientes grandes, medianos, pequeños. Y también por aquí tenemos tipo de producto, ¿verdad? Entonces, y si se dan cuenta, tenemos una gran cantidad de información, pero yo lo que quiero aquí en este caso es solo seleccionar los resultados de los tipos de cliente, ya sea uno, dos o tres, ¿verdad? Entonces, yo quiero todos los uno, en lugar de estarme poniendo a filtrar y ver cuáles datos son, luego que quiero ver cómo copio y luego lo paso a otra hoja para evitarnos todo esto. Entonces, básicamente lo que hacemos es que primero en Sigma Excel siempre debemos seleccionar toda la tabla que necesitamos trabajar. Nos vamos a Sigma Excel y luego nos vamos al menú de manipulación, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a hacer un subconjunto por categorías. Yo aquí quiero asegurarme de que esté toda la tabla seleccionada, entonces hago clic aquí siempre. Y luego, pues yo aquí tengo primero qué variable es la que me interesa saber. En este caso estamos trabajando la satisfacción, ¿verdad? Que está aquí, donde dice overall vamos a ver. Aquí algo nos pasó. Tipo de cliente, así, cierto, tipo de cliente es el que vamos a categorizar. Entonces, cada vez que hacemos clic en uno, nos dice todas las categorías posibles que tenemos, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a buscar tipo de cliente. Aquí lo tenemos. Sí, que es esta columna que está aquí, la C. Entonces, yo voy a extraer todos los datos que tengan únicamente el tipo de cliente 1 en este caso, ¿sí? Entonces, yo quiero solo los 1. Selecciono aquí para la categoría que quiero que me tabule y selecciono OK. ¿Qué es lo que hace? Aquí si se dan cuenta me creó otra hoja y nos dice que solo es la categoría de clientes 1, ¿verdad? Y aquí lo podemos corroborar. Aquí tenemos solo los clientes 1, ¿verdad? Entonces me ahorró el tener que estar filtrando, copiando, pegando, ver el ancho de las columnas, ¿verdad? Y darle otra vez todo el formato. Aquí básicamente nos lo facilitó, ¿verdad? Entonces, si yo quiero hacerlo nuevamente, puedo presionar F3, que es para cargar la última acción que yo tuve, ¿verdad? Entonces selecciono tipo de cliente, ahora quiero yo clientes 2, ¿verdad? Y lo que va a hacer es que me lo va a colocar en otra hoja nueva, ¿verdad? Aquí tenemos clientes 1 y si se dan cuenta aquí tenemos clientes 2.
Si se actualiza la hoja original, se actualiza la anterior, no. ¿Por qué? Porque esto lo que está haciendo es solo sacar de esta primera hoja una, digamos, como una extracción, ¿verdad? Pero no los deja como, ¿cómo decir? Como vinculadas, ¿verdad? Porque normalmente en el análisis estadístico va a ser muy difícil que yo me ponga a realizar cambios acá y después me ponga a efectuarlos acá. Son muy pocas veces las que ocurren esas. Normalmente, pues uno aquí ya no puede estar cambiando datos, entonces no se hace de esa manera. Minitabs tiene esa opción, pero tampoco es como 100% funcional, ¿verdad? En algunas ocasiones sí permite actualizar, en otras no. Entonces, pues al final no es como una de las funciones objetivo de este tipo de software estadístico, ¿verdad? Principalmente porque recuerden que la estadística es una fotografía y lo que hacemos es extraer datos y pues analizarlos, ¿verdad? La ventaja aquí es de que si yo quiero actualizar algo, pues los modifico acá y después únicamente yo hago nuevamente la manipulación de los datos, ¿verdad? Entonces aquí tenemos una función que es subconjuntos por categoría, ¿sí? Otra forma que podemos hacer muchísimos subconjuntos, vean, ahora yo lo voy a hacer por la fecha de la orden, ¿verdad? Entonces, me voy otra vez acá. Siempre me voy a la hoja, me tengo que ir a la hoja, digamos, de la que voy a partir, a la hoja madre, por decirlo así. Manipulación de datos. Vean, yo podría tomar aquí incluso una muestra al azar, ¿verdad? Puedo tomar datos que estén numéricos por arriba de igual a o menor que. Y en este caso, pues los voy a clasificar por fecha. Siempre selecciono la tabla completa. Y aquí digo, vean que como es por fecha, solo una columna tiene fecha, ¿verdad? Que es la que nos especifica. Y yo puedo decir que quiero empezar desde el 8 de enero, ¿sí? Hasta el 12 de enero. Lo selecciono como fecha inicial, fecha final. Y aquí selecciono si yo lo que quiero es los datos que estén entre estas dos fechas y excluir los demás, o si al contrario, yo quiero todos los datos excepto este rango de fechas, ¿verdad? Entonces eso va a depender de lo que yo necesite. Entonces, nuevamente aquí me clasificó los datos, ¿verdad? Si se dan cuenta, solo están del 8 al 12, ¿verdad? Que fueron los datos de orden de la fecha de orden, ¿verdad? O de pedir. Y pues aquí ya los clasifiqué. Entonces, tenemos aquí muchísimas formas de manipular los datos, ¿verdad? Tenemos transponer datos, esto funciona bastante bien. Sí, ahí tenemos bastantes funciones. Vamos a ver por aquí otra. Nos vamos a ir, bueno, vamos a ver otra más que nos pudiera servir. De repente por aquí, eh, el numérico, subconjuntos numéricos. Siempre como no tenía seleccionada la tabla, pero ahora, pero anteriormente ya, entonces solo le doy usar tabla completa y rápidamente me reconoce cuál era la tabla completa. Sí, entonces yo le puedo dar aquí satisfacción del cliente y le puedo decir todos los valores mayores o iguales que estén entre, ¿sí? Mayores a, menores que, menores iguales que. Entonces yo le puedo dar aquí mayor o igual que 4, ¿verdad? Le voy a poner que 3 para modificarlo un poco. Y aquí pues solo selecciono OK. Y dentro de los resultados de la satisfacción del cliente, ¿sí? Van a estar en esta columna de acá, van a estar únicamente los que sean arriba de 3, ¿verdad? Entonces esto nos facilita bastante la manipulación de los datos, ¿sí? Luego vamos a ver estadística descriptiva, ¿verdad? Se lo vamos a hacer a la satisfacción de los clientes en general. Entonces nos vamos a ir. Estamos. Siempre nos vamos a la hoja principal, no nos olvidemos de eso. Nos vamos a
estadística, análisis estadístico. ¿Por qué? Porque en estadística descriptiva lo que vamos a hacer es solo ver el conjunto de datos. Usamos la tabla completa, le damos a aceptar y luego nos vamos a satisfacción total. ¿Sí? Seleccionamos satisfacción total y aquí pues simplemente seleccionamos el 95% de confianza, seleccionamos OK y nos va a dar un resumen del análisis estadístico, ¿sí? Nos dice cuántos datos, el promedio, desviación estándar, nos dice el rango mínimo, los percentiles, que son el 25, 50 y 75. Normalmente los conocemos como cuartil 1, 2, 3 y ¿cómo se llama? Perdón, el cuarto pues ya llegaría al 100% de los datos. Aquí tenemos el máximo, el intervalo de confianza de la media, el intervalo de confianza de la desviación estándar. Quiere decir que 19 de cada 20 veces la desviación estándar va a estar entre 0.68 y 0.9 y 19 de cada 20 veces va a estar entre 3.64 y 3.95 el promedio. Aquí nos da el test de normalidad, ¿verdad? Para ver si los datos son normales, que lo vamos a ver un poquito más adelante. El sesgo, ¿verdad? Y la kurtosis también. Luego, entonces, si se dan cuenta, aquí tenemos datos de toda la satisfacción de los clientes. Pero recordemos, aquí nos vamos a ir a estadística descriptiva. Recordemos que esa es la población en general, ¿verdad? O todos los datos. Pero ahora yo los quiero categorizar por tipo de cliente, ¿sí? Vamos a buscar, se me fue. Tipo de cliente, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo tengo 3 diferentes tipos de clientes. Entonces, no, a veces tener el general me puede decir que estoy bien o estoy mal, pero si hay algún problema yo no sé a quién dirigirme, ¿verdad? En cambio aquí ya lo necesito un análisis o un resumen estadístico por cada cliente, ¿sí? Y quiero que me haga, pues básicamente me va a hacer 3 análisis estadísticos descriptivos para cada uno de los clientes. Presiono OK. Y vean que aquí es el mismo resumen, pero aquí tenemos cliente 1, 2 y 3. De hecho, yo pudiera hacer la comparación con el general y copio únicamente esto de acá. Solo vamos a copiar las dos para asegurarnos que sean lo mismo. ¿Sí? Son los mismos datos, entonces yo elimino esa columna. Y aquí tengo la satisfacción de los clientes de los 3, ¿verdad? Entonces aquí voy viendo las diferencias, ¿verdad? De esta forma me sirve mucho para ir comparando los promedios. Vean, cliente 1, 3.39, cliente 2, 4.2, cliente 3, 3.64. ¿Qué quiere decir? Que los tipos de cliente 2 son los que me están dando una mejor ponderación de satisfacción, que en este caso va de 1 a 5. La desviación estándar del cliente 1 es bastante grande, ¿verdad? La del cliente 2 y 3 son similares y en general, pues, está en un rango intermedio. Y ahí podemos ir comparando los distintos estadísticos, el promedio, ¿verdad? Principalmente, y desviación estándar, que son de los más utilizados. Los cuartiles 1, 2 y 3, ¿verdad? Para saber sobre qué valor está el 50% de los datos y debajo de qué valor está el otro 50%. ¿Verdad? Los intervalos de confianza de los promedios también sirven mucho para evaluar. Vean, aquí el punteo está entre 4 y 4.4 casi, 19 de cada 20 veces o el 95% de las veces, mientras que estos están más bajos, ¿verdad? Luego también test de normalidad, que también ya lo vamos a ir un poco más adelante. Este es el valor P, entonces aquí tenemos datos normales, datos no normales y aquí tenemos datos normales nuevamente. ¿Sí? Entonces ahí tenemos estadística descriptiva y resumen de estadísticos. En el ejemplo que estábamos viendo ayer, ¿verdad? Que es el de las tapas de shampoo. Aquí pues
básicamente es el mismo ejercicio, solo que con otro, o sea, mismo análisis con otro ejercicio. Aquí teníamos que las botellas tenían que tener un torque de 18. Si tienen menos, quiere decir que se pueden destapar en el almacenamiento, en el transporte. Y si son más arriba de 18, pues le va a costar a las personas destapar las botellas. Y luego tenemos aquí que una persona recolectó 68 botellas y pues mide la torsión que se necesita para quitar las tapas y las vamos a ver en este archivo que se llama torsión tapa, ¿verdad? Entonces, ese yo ya lo tengo en Excel. Me voy al archivo torsión tapa. Y ahora como yo ya conozco cómo funciona esto, yo ya me ahorro de hacer el análisis general y ya me voy directamente a que tengo torsiones, que es mi variable Y, y aquí como variable categórica tengo dos categorías. ¿Por qué? Porque es la máquina 1 o máquina 2 o pudiera ser también a máquina A y B. Entonces yo selecciono acá. La otra cosa que me gusta mucho de Sigma Excel es que nos pide los datos como variables X y Y. Entonces se hace un poquito más fácil. Vean, estadística descriptiva, selecciono tabla completa y aquí me dice los datos numéricos que son para la variable Y, en este caso, ¿qué es lo que quiero medir? Es torsión. Y luego me dice aquí categoría o variable X, ¿verdad? Entonces selecciono máquina, siempre el 95% de confianza o de confiabilidad, selecciono OK. Y ya tengo mi análisis comparativo en un mismo lugar, ¿verdad? Ayer estábamos viendo que los promedios, vean, máquina 1 está cerca del objetivo, que es 18, y máquina 2 está muy por encima de. Máquina 1 tiene una desviación estándar de 4.3, que es, digamos que no es tan buena, pero no es tan alta como la que tiene la máquina 2 de 7, ¿verdad? Entonces, por ahí este tipo de análisis, vean que es bastante rápido y sencillo. Aquí pues estamos evaluando únicamente datos, ¿verdad? No estamos evaluando de manera gráfica aún. Luego tenemos un histograma, ¿verdad? Que lo podemos ir haciendo, lo vamos a hacer nuevamente con estos datos de torsión, ¿verdad? Y lo que vamos a hacer aquí, con estos mismos datos nos vamos a, ahora sí, vean, herramientas gráficas y aquí tenemos dos tipos de histogramas. El básico, que es el general, y el histograma y estadísticas descriptivas, que ahí sí ya los puedo categorizar. Entonces nos vamos a los mismos archivos, torsión, y observemos que donde dice análisis gráfico, aquí tenemos el Pareto, perdón, el histograma básico. Este histograma nos sirve para ver el rango entre dónde van a estar o dónde vamos a encontrar los datos. Y pues únicamente vamos a evaluar una variable Y. Por eso se llama histograma básico, ¿verdad? Seleccionamos toda la tabla y aquí únicamente nos pide la variable Y, que es la que queremos verificar. ¿Sí? Le damos finalizar. Y ahí tenemos un bonito histograma de los datos, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, aquí nos dio el gráfico, ¿verdad? En una sola hoja, ¿verdad? Y en grande. Entonces, aquí podemos ir seleccionando si queremos nosotros, como en Excel ya estamos familiarizados, la etiqueta de los datos, ¿verdad? Para ver las frecuencias, ¿verdad? Y esto, pues, se hace bastante sencillo, pero bastante útil también. Ahora, como yo quiero hacer un histograma no general, porque ya vimos que en este caso no nos funciona uno general, sino deberemos de hacer dos histogramas, ¿verdad? Nos vamos nuevamente a Sigma Excel, vamos a análisis gráfico y nos vamos a histograma y si se dan cuenta ahí nos dice histograma más estadísticas descriptivas. Selecciono yo toda la tabla. Siguiente, y aquí le indico qué variable Y voy a estar midiendo. En este caso es la variable de salida, que es torsión.
quiero que me lo categorice por máquina. Entonces, vean que aquí le digo yo que si quiero que me grafique la curva normal, ¿verdad? O solo el histograma sin la curva. Si para ambas máquinas quiero que utilice los mismos ejes X y Y, ¿verdad? Porque esto me va a ayudar a ver si están, qué tan corrido está un proceso del otro. Aquí le puedo añadir yo el título, ¿verdad? Entonces le puedo poner histograma de torsión por máquina. Ahí pueden elegir ustedes el nombre que deseen. Presiono OK. Y ahora me da un resultado un poquito más interesante y más enriquecido, ¿verdad? Aquí podemos ver o podemos observar fácilmente que vean, los ejes están de torsión de 10 hasta 37 ambos, ¿sí? ¿Cuál es el máximo de la máquina 2, que es la que está abajo? Miren, aquí es máquina 1 y aquí nos dice de máquina 2. Entonces, si se dan cuenta, el proceso de máquina 1 tiene más acumulación aquí al centro, que es por donde está el promedio. Tiene datos en 10, ¿verdad? Pero el máximo está en 32, mientras que el mínimo de estos está en 12 de la máquina 2, pero el máximo está en 37. O sea, este histograma de arriba está muchísimo menos disperso que este histograma de acá abajo, ¿verdad? Entonces esta comparación a mí me parece bastante buena porque es como darle una vista rápida y pues al final aquí también tengo yo ciertos datos que obviamente me sirven, ¿verdad? Que son casi los mismos o una buena parte de los datos que están en la estadística descriptiva, ¿verdad? Que son estas de acá. Entonces, para quienes no estemos familiarizados aún con este tipo de datos en tablas, podemos utilizar este tipo de análisis, ¿verdad? Que también nos puede funcionar bastante bien. ¿Sí? Entonces aquí tenemos histograma simple y un histograma con estadísticas descriptivas. Luego tenemos por aquí otro ejercicio. Yo diría que tal vez no lo vamos a hacer para avanzar, ¿verdad? Pero sí vamos a hacer este otro ejercicio para la prueba de normalidad, ¿verdad? Este es el gráfico que vamos a tener de resultados en la prueba de normalidad. Y aquí nos vamos a dar cuenta que este es análisis puramente gráfico, ¿sí? La prueba de normalidad para determinar si los datos siguen una distribución normal o no. Y tenemos aquí dos hipótesis. La hipótesis nula, que nos dicen en términos sencillos que los datos son normales, y la hipótesis alternativa, que nos dice que los datos no son normales. Entonces, siempre, listo, que los datos no son normales, ¿verdad? Entonces, recuérdense que aquí va a depender el valor alfa que nosotros vayamos a utilizar, que normalmente, solo me voy a colocar aquí, ese valor alfa es igual a 0,05, ¿verdad? Que representa, digamos, un 5%. ¿Verdad? Y por eso es de que cuando hablamos de confiabilidad hablamos del 95% o el punto 95, ¿verdad? Entonces esto es como el complemento, ¿verdad? Este valor alfa es con el que vamos a comparar las hipótesis, ¿sí? Entonces básicamente es si el valor alfa, en este caso, si el valor de P es mayor que 0,05, entonces vamos a aceptar hipótesis nula. Si el valor de P es menor que 0,05, entonces vamos a rechazar la hipótesis nula, ¿sí? Y pues, digamos que en términos prácticos, aunque técnicamente no es la manera correcta, vamos a decir que vamos a aceptar hipótesis nula, ¿verdad? Y recuérdense que este 0,05 de acá es el nivel alfa que yo voy a estar manejando, ¿verdad? Para hacérselos así un poquito más gráfico y sencillo, está la curva de probabilidad y normalmente tenemos aquí el valor de corte alfa. En este caso es 0,05. ¿Sí? Entonces,
vamos a borrar la línea del medio para que sea un poquito más sencillo de visualizar. Entonces tenemos que esta región es de aceptar hipótesis nula y esta región de abajo es de aceptar hipótesis alternativa. Aquí tenemos, como les digo, este es un ejemplo de en términos de los más sencillos. Aquí tenemos 0 y hacia acá tenemos 1, ¿sí? 1.0. Entonces, ¿qué pasa? Este valor de P es el que vamos a estar buscando. Si el valor de P es mayor que 0,05, por ejemplo, que el valor de P nos sea 0,17, ¿sí? Entonces empezamos a buscar aquí. Voy a trasladar esta HA para acá. HA. Entonces empezamos a buscar el 0,17, estaría más o menos por aquí. Cae en la región donde vamos a dar por aprobar, ¿verdad? Ya dije que esos no son los términos técnicos, pero sí los prácticos. Entonces voy a probar hipótesis nula, ¿sí? Y hipótesis nula me dice que no hay diferencia. Luego, por ejemplo, si yo tuviera un valor de P igual a 0,009, que es mucho más bajo, estaría hablando que está en esta región por aquí todavía, ¿sí? Entonces, aquí, ¿qué hago? Rechazo hipótesis nula y doy por válida hipótesis alternativa. ¿Y esto qué me quiere decir? Que hay diferencia estadísticamente significativa entre las comparaciones que estoy realizando, ¿sí? Entonces, ¿por qué les explico esto? Porque la prueba de normalidad es una prueba de hipótesis, que es esto que estamos viendo acá. Y básicamente por eso es que nos dice, si el valor es mayor que 0,05, entonces la distribución es normal, no hay diferencia entre estadística entre la que tenemos y una normal. Y si es menor que 0,05, entonces es una distribución no normal, ¿verdad? Vamos a ver entonces aquí, perdón, en esta prueba de normalidad, ¿verdad? Entonces aquí el ejemplo dice que un científico trabaja para una empresa de alimentos y pues están evaluando el porcentaje de grasa de una salsa que dice que debería ser del 15%. Entonces lo primero que va a hacer es tomar una muestra de 20 botellas, medir el porcentaje de grasa y ver, lo primero que va a hacer es determinar si tiene una distribución normal o no. Sí, entonces abrimos el archivo que se llama conteo de grasa. Aquí lo tengo, conteo de grasa. Y vean que aquí en una columna está el porcentaje de grasa y en otro pues el número de la muestra, ¿verdad? Son 20 muestras. Y yo lo que voy a hacer aquí es me voy a ir a Sigma Excel, me voy a análisis estadístico y, perdón, aquí me tengo que ir en análisis gráfico y voy a hacer el gráfico de ploteo, ¿verdad? Para la distribución. Selecciono la hoja completa siempre, yo lo hago por pura costumbre. Entonces aquí solo quiero el porcentaje de grasa. Y aquí pues como estos son los correlativos, entonces eso no me sirve colocar aquí esta categoría porque serían 20 categorías diferentes. Le añado título y escribo gráfico de, ¿sí? De prueba de normalidad. Selecciono OK. Y aquí tengo el gráfico, ¿sí? El gráfico únicamente me sirve para hacer un análisis o digamos gráfico de la situación. Y si se dan cuenta voy a hacer clic en el botón derecho sobre la imagen completa, porque al final es un gráfico, y le voy a pedir modificar el gráfico a una nueva hoja y le hago aquí normal plot. ¿Sí? Así le voy a llamar a la nueva hoja, me crea una nueva hoja y ahí lo tengo más en grande. Entonces aquí si se dan cuenta, hay ciertas variaciones, ¿verdad? Entre los datos, ¿sí? Sin embargo, pues se mantienen entre los intervalos de confianza, que son estos rojos de acá, y podemos decir que es cierto, cumple con cierta normalidad. Sin embargo, yo no me quedo ahí porque esto solo me sirve para ver cómo han ido comportando los datos. Entonces yo voy a hacer, si quiero un análisis estadístico,
Voy a hacerle un histograma con estadísticas descriptivas, ¿sí? Porque me gusta más. Entonces, aquí solo es porcentaje de la muestra. Y aquí nuevamente título. Y aquí estoy viendo análisis de porcentaje de grasa. ¿Sí? El título, pues ahí los podemos ir escogiendo nosotros. Ok. Y ahora pues tengo un histograma más los valores acá. Si se dan cuenta, aquí abajo dice valor P para la prueba de normalidad y me está diciendo que es 0.46. Muy por encima del 0,05. Eso quiere decir que los datos son normales o cumplen con una distribución normal. Si se dan cuenta, incluso yo puedo cambiar aquí los ejes, ¿verdad? Aquí voy a darle clic con el botón derecho y me voy a ir a dar formato al eje. Le voy a decir que el mínimo esté en, qué sé yo, 5 y el máximo que esté en 30, ¿sí? Entonces, por ahí, automático, vamos a ver, el eje cruza, ahí está. Ahí tengo yo todo el rango. Lo único que sucede aquí es que la curva, ¿verdad? No se extiende tanto, entonces por ahí me la modifica un poquito, ¿sí? Y pues yo tengo aquí también valores para ir evaluando el rango de dónde a dónde están también mis datos, ¿verdad? Siempre vamos a deshacer. Lo que hace normalmente es que nos da los datos, digamos, de los histogramas, ¿verdad? El que queda más ajustado de todos. Si nosotros hiciéramos estadística descriptiva, vean, aquí tenemos el valor P, ¿sí? 0.4631. Entonces, si yo hiciera aquí un análisis estadístico descriptivo, al final tendría ese mismo valor. ¿Sí? Aquí selecciono porcentaje de grasa. Muy bien, ok. Aquí tengo el valor P, ¿sí? Para el test de AD significa Anderson-Darling Test o el test de normalidad, y aquí estoy comparando el valor P. Este punto 4631 es este mismo punto 4631 que tengo aquí. ¿Verdad? Entonces, podemos hacer el análisis de maneras diferentes, ¿sí? Entonces, aquí la conclusión es que los datos siguen una distribución normal, ¿verdad? Básicamente que los datos son normales. Y esto lo podemos hacer nuevamente en el ejercicio del torque o de la torsión de las tapas, ¿verdad? Ese lo tenemos por aquí, torsión tap. Y vamos a hacerlo para ver cómo nos queda. Análisis gráfico, me voy a Normal Probability Plots. Selecciono tabla completa para asegurarme. Quiero evaluar la torsión y quiero evaluarla por máquina. Entonces aquí me va a dar dos gráficos distintos, ¿sí? Y ahí pues puedo empezar a hacer cualquier tipo de análisis para ir viendo cómo se comportan los datos. Vean que estos datos no se ven tan normales que digamos, ¿sí? Especialmente estos vamos a hacerlo un poquito más grande, ¿sí? Vean que estos datos ya cuando le hacemos zoom, lo voy a cambiar el color a las líneas, lo voy a poner a color azul. No, lo voy a poner un color verde fuerte para que no se confunda con los otros, ¿sí? Entonces vean la forma que está tomando esta curva, ¿sí? No está siguiendo totalmente recta. Esta pues tiene sus variaciones, pero todavía se encuentra dentro de. ¿Bien? Les voy a salir de dudas y nuevamente hago un análisis gráfico. Sí, básicamente, si se dan cuenta, es como ponerse a jugar. A mí yo lo tomo así como que fuera a jugar con los datos. Histograma y estadísticas descriptivas.
Selecciono toda la tabla, le doy siguiente. Torsión por máquina. Ok. Lo que debemos de procurar es no tener como demasiados archivos juntos, abiertos. Yo tengo varios abiertos ahí, pues hace que sea un poquito más lento. Entonces vean, aquí tengo nuevamente el análisis, ¿verdad? Para ver el valor P. Si se dan cuenta aquí es 0,008, tal como sospechaba con estos gráficos para la máquina 1, ¿verdad? Los gráficos, los datos no están cumpliendo una distribución normal, ¿sí? Mientras que en máquina 2 sí tenemos un valor que está muy poco por encima del valor de corte, que es 0,05. Entonces, está como entre que sí son normales, pero no está tan marcada esa normalidad, ¿sí? Luego, pues ya habíamos visto el análisis del conteo de grasa, ¿verdad? Que al final fue lo que hicimos ahora, ¿verdad? Lo hicimos eh, cuando escribo aquí ejemplo del análisis integral, me refiero a que ya combinamos aquí varios tipos de análisis para un mismo ejercicio, ¿verdad? Y luego nos vamos a hacer un análisis de capacidad del proceso. Lo que voy a hacer es voy a cerrar los archivos de Excel, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estos me pueden provocar algún tipo de problema por tener demasiados abiertos. Entonces me voy a diámetro aros de pistón. ¿Sí? Eso está en estos archivos de aquí. Diámetro aros de pistón. Y veo el ejemplo que me dice. Solo quiero revisar algo aquí. Ya está hecho, entonces lo vamos a eliminar. ¿Sí? Ahí estaba ya la clave. Bueno, pues en este último análisis que vamos a hacer, que es análisis de capacidad eh, normal, pues tenemos que un fabricante de motores usa un proceso de forja para producir aros de pistón. Los ingenieros especializados de calidad desean evaluar la capacidad del proceso para ver si se está cumpliendo con las especificaciones. Y vean que aquí recolectan 25 subgrupos de 5 aros, ¿verdad? Quiere decir de que tomaron una muestra de ¿qué serían? 125 datos, ¿verdad? Pero cada 5 datos consecutivos, o sea, del 1 al 5, se muestraron en una ocasión, del 6 al 10, en otra ocasión, del 11 al 15, y etcétera, etcétera. Entonces, los límites de especificación, vean, tenemos que el diámetro de las piezas debe ser de 74 milímetros más o menos 0,05. Eso quiere decir que el mínimo debería ser 73,95 y el máximo 74,05. Entonces vamos a evaluarlo. De hecho, aquí en esta gráfica está cómo lo vamos a hacer, ¿verdad? Aquí vamos a poner el tamaño de subgrupos, ¿verdad? Y aquí la variable que queremos manejar. Aquí todos los datos, ¿verdad? Que ya vimos el USL es el Upper Specification Limit y el L es Lower Specification Limit, ¿verdad? Aquí es como vamos a ir colocando los datos. Vamos a pedir que calcule los límites de control y vamos a irnos aquí. Capacidad de proceso, que ahora esta va a ser otra pestaña. Capability Combination Report por subgrupos, ¿verdad? Entonces seleccionamos siempre los datos, nos vamos a Sigma Excel, vean, ahora vamos a usar esta pestaña de capacidad del proceso y nos vamos a el reporte de capacidad, pero por subgrupos. Sí, yo le voy a indicar aquí, le estoy indicando aquí que tengo mis valores en subgrupos. Selecciono siguiente. Y aquí, ¿cuál es la variable numérica? ¿Verdad? La única que me aparece aquí es datos numéricos. Y luego tenemos aquí el tamaño del subgrupo y solo colocamos 5, ¿verdad? Pudiera darse, vean esta situación de acá, en la de abajo, pudiera que tuviera 2 columnas, una donde diga
el diámetro y otra donde diga a qué subgrupo pertenece. ¿Verdad? Entonces, aquí los primeros 5 dirían subgrupo 1, 2, 3, 4, 5. Esta se usa principalmente cuando los subgrupos no son de 5, no son siempre iguales. A veces tengo 5, a veces 6, a veces 8. Entonces ahí utilizo 2 columnas y utilizo esta opción de acá. En este caso, pues los tengo apilados en una columna y le doy datos numéricos, que es diámetro, y que me los clasifique por tamaño de su grupo, que va a ser 5. Entonces aquí tengo yo, vean, los límites de especificación. El superior es 74,05, el target es 74 y el inferior es 73,95. ¿Sí? Entonces vean que aquí todavía nos hace un análisis de capacidad y estabilidad del proceso, que son los gráficos de control. Yo le puedo decir que me haga un test de causas especiales para ver también si el proceso de repente no es estable. Selecciono OK. Y pues ahí tenemos, se tardó un poco porque yo había seleccionado una opción y luego cuando le dije la opción de abajo, entonces lo que hace es que le da una indicación y después le dice que ya no y a veces se queda esperando la primera. Entonces eso a veces también genera ahí un poquito de desventaja. ¿Sí? Vean este análisis de capacidad del proceso. Aquí tenemos los límites superior, perdón, inferior, el target. Aquí podemos ver fácilmente que el proceso está bien centrado, ¿verdad? Ese es análisis de capacidad del proceso, perdón, de prueba de normalidad. Ahora podemos sospechar que es bastante normal. Eso lo vamos a verificar aquí en el test de normalidad de Anderson-Darling. El valor de P es 0.8, ¿verdad? Está bastante por arriba del 0,05, entonces los datos son bastante normales. Luego aquí tengo cuántos datos hay, cuál es el promedio, límite de especificación, la desviación estándar a corto plazo, a largo plazo, la capacidad del proceso, y vean que aquí los tengo yo por los indicadores o digamos los índices, perdón, de capacidad, PP, PPK, ¿verdad? Que es a largo plazo. Son estos dos de acá. Y luego tengo aquí capacidad del proceso a corto plazo, el CP y el CPK, que son muy similares. Recuérdense que el CP lo que hace es del rango entre la especificación inferior y la especificación superior, el ancho de esta curva que yo tengo aquí, cuántas veces cabe aquí, pero no nos dice si está centrado o no. Puede ser que lo tengamos aquí, pero no esté centrado. Entonces el CP quiere decir, en este caso de acá, que tenemos que caben, este es el ancho de la curva. Aquí, pues vamos a hacerlo un poquito más gráfico. Digamos que los límites están aquí y acá. Entonces aquí podemos ver que hay un espacio y otro espacio. Entonces, matemáticamente, aquí en esta distancia caben 1.67 veces este ancho. ¿Sí? Y cuando hablamos del CPK, estamos comparando ya si entre esos límites, ¿verdad? Y el target está centrado o no ese ancho de la curva, ¿verdad? Entonces aquí nos dice que está 1,67 también, bastante bueno, regularmente bueno. Y luego nos dan los valores en partes por millón, ¿verdad? Partes por millón por encima del límite de especificación, apenas 0.8, por debajo apenas 0.3, y en total nos está diciendo una parte por millón fuera de especificación. Recuérdense que el nivel sigma 6 es igual a 3,4 partes por millón defectuosos. Quiere decir que aquí estaríamos hablando de un nivel arriba de esos 6 sigma, ¿verdad? Y aquí tenemos un estudio del análisis de la estabilidad, ¿verdad? Aquí este es un gráfico que se denomina X barra R, ¿verdad? Que el X barra es el gráfico de arriba, donde estamos hablando del promedio,
y aquí estamos evaluando el promedio de los rangos, ¿verdad? Entonces, eso ya es, digamos que otro tipo de análisis, hoy solo lo vamos a mencionar por acá, y podemos observar, pues, que el gráfico es estable, ¿verdad? No tiene ningún punto fuera de las 3 desviaciones estándar calculadas, no se observa mayor problema con la estabilidad. Entonces, este es un reporte bastante integral, que este no lo tiene Minitab de esta manera, que se llama análisis, básicamente es de em, capacidad del proceso, ¿sí? Más estabilidad, ¿sí? Entonces, este es uno de los plus, por eso me gusta también Sigma Excel como más resumido, pero no necesitamos tantos, eh, digamos, gráficos que sean bastante bonitos, ni reportes demasiados extensos, sino realmente, al final de cuentas, lo que buscamos nosotros es hacer el análisis estadístico y tomar decisiones con esos resultados que podamos tener. Entonces, hasta acá lo dejamos, ¿verdad? Hoy fuimos un poquito más cortos que ayer. Y básicamente era para hacer una demostración, ¿verdad? Luego, pues, por acá, yo doy un curso de esto, bastante completo, principalmente en empresas, ¿verdad? Que es básicamente análisis estadístico para el análisis, perdón, estadística para el análisis de los procesos. Y en este caso, como les mencionaba, lo que hacemos es incluir, dependiendo del número de participantes, una o dos licencias. Y pues aquí es como básicamente enseñarle a las personas a hacer análisis estadísticos, o sea, la parte teórica de estadística más la parte del uso del software. Entonces, combinadas estas dos, las personas van a ser muy capaces de mejorar procesos. Entonces, tenemos básicamente 4 unidades: la introducción, ¿verdad? Tipos de datos, resumen estadístico, resumen gráfico, etcétera. Herramientas para la medición de procesos, manipular datos, estadística descriptiva, histogramas, dot plots, box plot, gráficos de probabilidad, gráficos de corrida, capacidad de proceso. Luego tenemos herramientas para el análisis de procesos, que ahí ya tenemos algunas otras como Pareto, intervalos de confianza, pruebas de hipótesis, ¿verdad? Pruebas T de 2 muestras, ANOVA, etcétera. Y luego, para finalizar, vean, aquí estamos viendo toda la parte de análisis de correlación y regresión. Y la última parte, pues, es control estadístico de procesos, ¿verdad? Que es básicamente gráficos de control. Entonces, no sé si tienen alguna duda por ahí que quisieran plantear. ¿Qué les parece esta herramienta para los que estuvieron ayer y hoy? ¿Cuál les parece más como más atractiva para poder utilizar? A mí en lo personal me gusta más, podría decir que Sigma Excel, ¿verdad? Yo creo que por eso fue que sí, más rápido y eso que ayer no vimos cómo ir copiando los datos y pegándolos. Aquí ya salimos de una vez de tener una tabla de datos. Si se dan cuenta, el archivo que estábamos viendo de los datos de los clientes, que pudiera ser una base de datos de real de clientes, es un archivo bastante grande, ¿verdad? Tiene 14 columnas y tiene 100 filas. Entonces se puede hacer engorroso, pero ya vieron que aquí podemos eh, partir para ir seleccionando datos. Te soy honesto, yo no he utilizado Sigma Excel con datos que vengan de Power BI. Yo Power BI lo usé hace unos 3 años más o menos, sí, como a mediados del 2017, pero nunca he hecho pruebas con, con este Sigma Excel. Pero si tenés los datos tabulados, lo más probable es que sí. Ahora el problema sigue siendo similar al que habíamos planteado anteriormente, y bueno, el que habíamos planteado ayer, que Power BI maneja digamos que el objetivo pues es obviamente dar
ciertos tipos de tendencias y ciertos análisis, pero realmente los tipos de análisis son un tanto distintos. Em, de hecho, incluso en Minitab yo tenía datos que trabajaba, o sea, yo tenía una base de datos y con esa base de datos, pues, empecé a enriquecer un archivo en Power BI para crear un dashboard, pero los, el Power BI funciona, o al menos yo lo utilicé con datos, digamos, o grandes cantidades de datos. Eh, la estadística no funciona tanto así, o sea, yo normalmente no voy a necesitar 10,000 datos, 20,000 datos para hacer un análisis estadístico, ¿verdad? Como tal, de estos no, yo te diría 100 datos, ya es bastante, 200 datos es muchísimo. Aquí trabajas con 20, 30, 40, 50 datos o dependiendo. Yo no dudo que se pueda trabajar en conjunto con datos bueno, si los datos los tenés en una hoja de Excel, porque igual pudiera ser con el con el Pivot, ¿verdad? O con este otro, no recuerdo en este momento, el Query, ¿verdad? Los que todavía utilizan Query. Entonces, pues por ahí podrías tener los datos. Fíjate que es solo el momento de hacer el cálculo, porque recordate que lo que está haciendo aquí es una serie de manipulación de datos, ¿verdad? En Excel que no está hecho para eso. Entonces, sí te consume cierta cantidad de recursos, pero es más al momento de hacer los análisis. O sea, es solo cuando le das clic y hacer los cambios, porque yo me he dado cuenta, cuando tengo demasiadas ventanas abiertas hay problema. Pero igual en Minitab, si tenés demasiados datos, como te digo, yo probé hacer análisis también con muchísimos datos y lo mismo, no era capaz de procesarlos. O sea, sí los procesaba, pero se tardaba un poquito más de tiempo, porque no están diseñados para utilizar con altos volúmenes de datos. ¿Dónde pueden adquirir el programa? Hay dos formas en este caso, de adquirirlos. En una se pueden ir ustedes a Sigma Excel y ahí dice, pueden bajar la versión de 30 días de prueba. Cuesta $300. Ahí está el costo. 299. Sí, esa sería una forma, una compra directa. Y la otra pudiera ser que pudiera, digamos que a través de Verity. La ventaja es que con Verity es que cuesta lo mismo, solo que incluye una capacitación para aprender a usar el software, que pudiera ser, eh, bueno, al final es una capacitación que se da para aprender a utilizar el software. Si es de manera individual, puede ser una capacitación de 6 horas máximo, y si hay más personas y se compra más de una licencia, pues ya pudiéramos por ahí dar un poquito más de horas de capacitación. Para darte un ejemplo, yo estoy dando un curso a 7 personas. El curso va a durar, es presencial, va a durar 32 horas, o sea, 4 días completos. Ellos van a adquirir 2 licencias, ¿verdad? Y pues, digamos que el complemento, pues ya es también otro curso de capacitación. Pero, por ejemplo, si alguien me dice yo quiero adquirirlo, entonces el precio sigue siendo el mismo. Y la ventaja es que yo les puedo enseñar en unas cuantas horas cómo se utiliza.
Sí, David, van a estar disponibles. Les voy a dar el número de la empresa y pues ahí solo 73. Para que les escriban ahí, le dicen que si les pueden dar el link. Yo hoy voy a subir los dos videos, el de ayer y el de hoy. Entonces, pues pueden pedir ahí el link para el video y, perdón, y lo van a poder ver, no se preocupen. Los que están en la certificación de Greenbelt, como varios me pidieron, me dijeron que no iban a poder asistir, pero que querían el video. Entonces voy a subir los dos, ¿verdad? Pero el de Minitab, pues cuando veamos Minitab en la certificación, esto pudiera ser como una pequeña parte de eso. Y pues el de Sigma Excel también está ahí para que lo puedan ver. Entonces, no solo José Urias, no, solo prueba de 30 días nada más es la única que hay. Bueno, entonces si ya no tenemos ninguna otra duda, pues les agradezco bastante el haber participado y pues por ahí vamos a estar subiendo los links. Ya saben, a ese número pueden pedir el link y los que están en la certificación, pues voy a subirlo, ¿verdad? Entonces, eh, una vez más, muchas gracias por haber participado y nos nos seguimos viendo en la próxima. Voy a estar tratando de programar más webinar eh, ahora, ¿verdad? Y pues les vamos a estar ahí platicando. eh, También para quienes estén interesados, probablemente haya otra promoción para aprovechar el tiempo acá de certificación en Lean Six Sigma Greenbelt. Entonces también, si alguno de ustedes está interesado, pues también puede escribir ahí el número de Verity y pedir información y ahí se la proporcionamos. Les voy a dejar mi número, porque a veces pues se siente, como a mí ya me conocen un poco, digamos, se pueden sentir un poco más cómodos preguntándome a mí con todo gusto para lo que ustedes necesiten, para lo que ustedes en lo que ustedes consideren que yo les puedo ayudar. Y los que me conocen ya saben que siempre estoy ahí disponible o dispuesto a ayudar, ¿verdad? Entonces, sin ninguna pena, no es solo para los que están en la certificación ni solo para los conocidos. Créanme que cualquier persona que necesite apoyo y está dentro de mis posibilidades apoyar, con todo el gusto del mundo, ¿sí? Entonces, pasen feliz noche y pues ahí nos vamos a estar visitando. Siempre pásense viendo a la página, diagonal contacto, que es aquí donde posteo yo los webinars, ¿verdad? Entonces, por si no alcanzan a ver por ahí el anuncio de los próximos webinars, la otra semana, el lunes, tal vez, si no estoy aún seguro de cómo va a estar la situación por todo esto del COVID-19, pero pues ahí van a poder tener noticias, o si no, pues en Facebook, ¿verdad? Aparecemos como Verity TLM en Facebook, en Instagram y en LinkedIn. Entonces, como Verity TLM, y también por ahí nos pueden seguir y pues ahí van a estar más al tanto de la información. Entonces, les agradezco y pasen feliz noche.